Mega Noticias con Paco Ramírez. Gasolina, precios y la polémica. En términos reales, como maliciosamente se maneja desde hace 6 años, el precio de la gasolina incluso ha bajado, lo que no fue así con Calderón y con Peña Nieto, así lo aseguran. Desde octubre del 2019 se ha mantenido por debajo de la inflación acumulada. ¿A usted le parece que no ha subido la gasolina? En 2019 estaba sobre los 19 pesos, hoy va por los 24 y hasta más. Pero, ojo, no ha subido la gasolina. Totalmente de acuerdo, pero sí los impuestos. Culpar a los gasolineros, a exhibirlos. Claro, muchas veces se han volado la barda, como dijeron esta mañana, y ante la complacencia de las autoridades que no se quitan responsabilidad. Pero ojo, ¿cuánto le cuesta a la gasolina considerando impuestos más el costo de distribución? No es lo mismo surtir en Ciudad de México que llevarla a lugares en donde no hay centros de almacenamiento o en donde hay que mover transportes, personal, seguridad, pago de viáticos, horas extras. Ahí veíamos las filas de las pipas de gasolina en las carreteras. Y no olvidemos que más del 55% de las gasolinas que consumimos son de importación. ¿Será por todo esto y más que los precios van de los 23 y hasta los 29 pesos por litro? Seamos serios, no nos quieran ver la cara. Vámonos con los datos duros, las cifras. Abel Martínez. El gobierno de Claudia Sheinbaum no quiere llamar gasolinazo al aumento en los precios de los combustibles, que es evidente. En diciembre de 2018 el litro de la Magna costaba 19 pesos con 29 centavos y ahora 23 con 97, 24% más. Pero la presidenta presentó una gráfica con la especificación de precios constantes, con la que afirma que con Felipe Calderón y Peña Nieto aumentó el precio y con Morena disminuye. Con estos pesos del 2025, la gasolina en la época del cierre de Peña Nieto estaba a 26 pesos, de pesos del 2025, considerando el porcentaje de la inflación. Entonces, lo que vemos aquí es que en términos reales, la gasolina ha disminuido, cosa que no fue así en el periodo de Calderón, que subió 22.9%, y los famosos gasolinazos del periodo de Peña Nieto, que subió 42.8% en términos reales. Expertos afirman que la expresión económica precios constantes no toma en cuenta la inflación y en este caso se usa para confundir a la opinión pública. Esta gráfica nomás te sirve para ejemplificar si el dinero que tú tenías en el pasado te alcanza para pagar en el presente lo que está. Y la gráfica distorsiona la realidad de lo que una persona va a comprar en una estación de servicio. Eso no es correcto, utilizar esta gráfica hacia el consumidor. Puede ser utilizada para relacionar como una estadística en el sentido de que yo hiciera una evaluación, si yo dijera, con el dinero de hoy, ¿qué tanto puedo comprar en el pasado? Revisemos el aumento de 2024. En esta gráfica comparamos la primera y la penúltima semana de este año pasado. El costo de la gasolina regular, de acuerdo con datos de Profeco, aumentó 1 peso con 51 centavos por un incremento en el precio de las terminales de distribución, que pasó de 11.16 a 12.09. El IVA también aumentó, de acuerdo con el precio final, y también aumentó la ganancia de los gasolineros. Constantemente aumenta el precio de las gasolinas, hay gasolinazos, pero el gobierno insiste en dar otros datos. Hoy el precio de la gasolina Magna se acerca a los 30 pesos y prácticamente alrededor de 10 pesos corresponden a impuestos que se pagan
al gobierno. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Gonzalo, como siempre, un gusto saludarte. Feliz año, buenas noches y de entrada te pregunto, ¿qué te deja el informe presentado esta mañana sobre el precio de las gasolinas? Querido Paco, qué gusto platicar contigo. Mis mejores deseos para este año 2025. Y mira, justamente ya entrando en materia, es interesante porque preparándome para esta entrevista, me fui a echar un clavado a cómo sobre todo se determina el precio. Y hay que entender de que los precios de referencia son los precios internacionales, los precios de la costa de Estados Unidos, la costa del Golfo. Obviamente unos costos de logística, un pequeño margen de los gasolineros, el margen de la comercialización, pequeñísimo margen de calidad de los combustibles entre Magna o Premium, y sobre todo cuánto es de impuestos. Y vale la pena mencionar de que, por ejemplo, cuando se liberaliza el precio que se deja ya flotar libremente, estamos hablando del 1 de enero del 2017. Y en ese entonces, Paco, Hacienda estaba cobrando 4 pesos con 59 centavos de impuestos. Hoy, empezando la primera semana de enero del 2025, estamos cobrando por arriba de 7 pesos justamente este impuesto. Así que perdón, pero gran parte de las cifras que se presentaron hoy en la mañana, pues por desgracia no tienen validez alguna, Paco. Caray, a ver, cuando hablas de precios, yo te preguntaría, y seguramente la gente también, a ver, ¿quién pone los precios? Porque si bien el gobierno federal, desde la administración pasada y ahora de nueva cuenta, hablan de términos reales, hablan de que la gasolina no ha incrementado su precio, aunque al momento de ir a la gasolinera, tú, yo y cualquiera de los que nos están viendo, pues notan efectivamente el aumento, ¿no? No es lo mismo 19 pesos hace 6 años que hoy 24 y más. Es correcto, Paco. Fíjate, qué bueno que haces esa pregunta. Hay que entender de que cuando nos dicen en términos reales, se refiere a que el precio más inflación. En otras palabras, los precios siguen aumentando. Y eso es importante mencionarlo porque una de las partes fundamentales de lo que se implementó en la reforma energética de Enrique Peña Nieto es que los precios podían subir, pero también eventualmente podían bajar. Obviamente esto, y hay que entenderlo en el contexto de una economía que no está creciendo lo que tendría que hacerlo, que sabemos que la recaudación fuera del IEPS y del ISR está prácticamente por los suelos, y que este gobierno se quejará mucho de que si hay o no gasolinazo, pero es imposible que puedan renunciar a los más de 385 mil millones de pesos que recaudaron en el 2024 por concepto de gasolina y de diésel. Obviamente estamos viendo una campaña narrativa simplemente para que este gran elefante llamado gasolinazo, pues digamos que no es un gasolinazo. Oye, siguiendo con el tema de los precios, agregado a eso, lo comentaba yo al inicio del espacio, también hay que ver los costos de distribución y los costos de importación. Recordemos, más o menos el 55% de la gasolina que consumimos es importada y tiene un costo, ¿no? Es correcto, Paco, pero fíjate, qué bueno que mencionas eso, y más que ver los costos, hay que entenderlo como que el precio de referencia, el precio al cual sale la gasolina de las 6 refinerías de Pemex, se calcula como un precio internacional, que es el precio de las gasolinas en el Golfo de Estados Unidos. A eso le agregamos el costo de logística, que es el costo de la importación, los ductos, incluso ahí Pemex recupera una parte del robo de combustible, el famoso huachicol, y por último, como te mencionaba, esa calidad de combustibles y el margen de los gasolineros. Hemos visto cómo la administración pasada del presidente López Obrador y también esta de la doctora Claudia Sheinbaum ha tratado de decir que es que son los gasolineros los malos, pero típicamente el margen gasolinero es entre un 5 a un 7%, que sería entre un peso y un peso 50. Quien verdaderamente está, valga la expresión, sirviéndose con la cuchara grande, Paco, son los casi 10 pesos que estamos pagando de impuestos de cada litro de gasolina que consumimos.
Y el costo, insisto, de la distribución, Gonzalo. Hemos visto, seguramente muchos mexicanos lo hemos vivido, esas filas enormes de camiones, de pipas de gasolina vigilados de atrás y de adelante, que en muchas ocasiones en las carreteras nos complican el caminar. Eso tiene un costo también, porque evidentemente hay zonas del país que no tienen terminales de almacenamiento. Hay que llevar la gasolina. Efectivamente, Paco, y mira, qué bueno que mencionas eso, porque sí, efectivamente aquí tenemos que hablar de este costo y es importante mencionarlo. En algunas ocasiones, y no son pocas, Pemex es el que te ofrece el servicio directo hasta el gasolinero final y le lleva la gasolina puesta hasta su punto. Grandes grupos gasolineros como Hidrocina, G500, algunas otras marcas, manejan su propia distribución y tienen sus propias pipas. Y ello justamente les permite manejar mejor los costos o al menos no meter a veces las cantidades tan onerosas que hace Petróleos Mexicanos. Obviamente se trata también, y hay que mencionarlo, que muchas veces los consumidores, los automovilistas, buscamos la gasolinera que nos queda más cerca. Muchas veces hemos escuchado, es que la gasolina está muy barata en Nuevo Laredo, pero difícilmente alguien que vive en Oaxaca va a ir a llenar su tanque hasta allá. Totalmente de acuerdo. Y independientemente de ello, bueno, sí, muchos de los gasolineros son abusivos, no de hoy, sino de muchos años. Nos venden litros que no son de a litro, en fin, situaciones así. Y yo creo que exhibirlos va a generar una situación de conflicto. Fíjate, Paco, esa no necesariamente es cierta, ahí vale la pena justamente mencionarlo. Una parte importante es que esta campaña, digamos que de avergonzar al que se pasa de listo, esto también ya lo intentó el presidente López Obrador el sexenio pasado, y la realidad es que las ventas no cambiaron radicalmente, y eso tiene que ver porque muchas veces no es el gasolinero el que está haciendo costos indebidos, sino es precisamente la parte de los impuestos. Mañana mismo la doctora Sheinbaum podría bajar en 10 pesos la gasolina, pero eso significaría renunciar a más de 15,000 millones de dólares que hoy le hacen mucha falta a la hacienda pública. Y de verdad hacen falta, están tratando de sacar dinero hasta debajo de las piedras. Efectivamente, Paco, y mira, si uno revisa ya desde el punto de vista de la economía, cuando vemos las proyecciones o los pronósticos de crecimiento para el año 2025, México, si bien le va a terminar creciendo un 1%. Si el presidente Trump, que en menos de 2 semanas ya va a ser el ungido presidente de los Estados Unidos, se pone más agresivo con los temas de las tarifas o simplemente haciendo otro tipo de medidas, pues México puede pasar un año muy, pero muy complicado, y eso obviamente va a afectar la recaudación que se tenga. Caray, pues Gonzalo Monroy, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. Feliz año de nuevo. Igualmente, mi querido Paco, un tremendo abrazo para ti y todo tu público. Muchísimas gracias. Vámonos con otros temas.